espero que no me vayan a soñar. Vamos a dar inicio a la primera mesa, que lleva por título La formación del periodista de ciencia. Y les voy a presentar a las personas que nos acompañan. Bueno, primero les presento al moderador. Él es Javier Cruz. Trabaja en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. A Cianela Montes de Oca, de la Escuela de Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello, de Caracas, Venezuela. Bienvenida. Eduardo Gerardo Quijano, coordinador de la Maestría en Comunicación de la Ciencia y la Cultura del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Jorge Israel Hernández, coordinador ejecutivo de la Maestría en Periodismo y Asuntos Públicos del Centro de Investigación y Docencia en Economía, del CIDE. Mónica Genis, del Diplomado en Divulgación de la Ciencia de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Y también nos acompaña Estrella Burgos, editora de la revista ¿Cómo ves?, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Todo tuyo. Gracias. El tema de esta primera mesa difícilmente podía ser más importante que lo que es la formación de periodistas. Si precisamente aspiramos a darle una versión distinta al ejercicio de este trabajo, no nada más a las concepciones, sino al ejercicio, este es el punto por donde hay que empezar. Si es necesario cambiar la filosofía y la formación, el ADN, digamos, cultural mismo de los periodistas, tiene que empezar a hacerse con los cursos de licenciatura, posgrado, talleres, diplomados, especializaciones y toda la combinación de medios que hay para incidir en la formación. Y evidentemente el panel que acaba de ser presentado tiene los méritos sobrados para hablarnos sobre eso. Mi trabajo aquí va a ser no meterme en el camino, voy a tratar de controlar el tiempo lo mejor que se pueda, de manera que empiezo por cederle la palabra a Cianela Montes de Oca para que inicie su presentación. A Cianela, por favor. Buenos días, un privilegio estar con ustedes, con la esperanza además de aprender mucho más acerca de todos los procesos de comunicación de la ciencia que se están viviendo en Latinoamérica. Yo les voy a contar que voy a hablarles como periodista, porque eso es lo que soy esencialmente desde el año 1982. Estoy haciendo periodismo en ciencia. Entonces, de lo que les voy a hablar es de la necesidad que teníamos de conocer al auditorio. Esto significa de muchas maneras que los periodistas no hablamos en el aire. Nosotros nos dirigimos a audiencias y los educadores, que ese es también mi rol, soy educadora, doy clases en una universidad de periodismo y de periodismo científico, pues también necesitamos conocer a nuestra audiencia para saber que lo que estamos transmitiendo tiene sentido, resuena, produce significaciones en las personas que nos escuchan o que nos acompañan. De manera que, ¿qué hicimos? Bueno, en primer lugar, para nosotros, ¿qué es y qué necesita saber para hacer mejor su trabajo el comunicador de la ciencia, el periodista en particular? Es un enigma que tiene que ver con algunas cosas que se han dicho antes. Por ejemplo, se ha debatido, se cuestiona permanentemente la práctica de los periodistas científicos y su rol social. Si construyen imaginarios adecuados o no relacionados con la ciencia, o cómo son esos imaginarios. Pero nunca nos planteamos qué necesitan saber, cómo quieren saberlo, quiénes son. Entonces la primera pregunta fue investigar quiénes son los periodistas científicos latinoamericanos, que cubren ciencia en particular, y qué edades tienen, y en qué países están, en qué países se encuentran más soporte o menos soporte para hacer su trabajo, qué información traen. ¿Son profesionales o se formaron en el camino, como tuvimos que hacer muchos en nuestros países de origen? O
son mujeres o son hombres, qué otras condiciones tienen, por ejemplo, cómo trabajan, cómo quieren formarse, qué dilemas tienen y sobre todo en qué entornos laborales se mueven, porque, ojo, los entornos latinoamericanos son muy difíciles. Ejercer el periodismo en general en Latinoamérica y el periodismo científico, que ciertamente hay un tema de orfandad, parece que estamos luchando contra la corriente donde quiera que nos metan, pues también presenta desafíos muy peculiares. Entonces, ¿qué decidimos hacer? De muchas formas había que investigar, había que encontrar respuestas a partir de conocer más directamente al periodista científico latinoamericano. Desde hace un tiempo se formuló un proyecto CITED de cooperación entre países y se conformó una red iberoamericana del que Javier forma parte y la compañera que viene de Argentina, Ana María Vara también, de monitoreo y capacitación en periodismo científico. Como periodistas y como además profesores universitarios decidimos entender por dónde iba este conocimiento de los periodistas científicos y nos planteamos asociarnos con la London School of Economics, que estaba haciendo una investigación a su vez sobre los periodistas científicos en Europa y en el resto del mundo. Entonces juntamos esfuerzos y a través de nosotros como red, vinculados cada uno en nuestros países con las asociaciones nacionales de periodistas científicos, las redes de periodistas científicos, formamos parte del sondeo. La encuesta se realizó en 2010. Al mismo tiempo, como red, nosotros hemos estado visitando países y dictando talleres. De modo que les voy a presentar información procedente del conocimiento que adquirimos, por una parte a través de esta encuesta grande y por la otra a través de las evaluaciones que hicieron los periodistas a los que les damos los talleres en 8 países latinoamericanos. Esto nos permitía saber quiénes son y de qué estamos hablando. A ver, en la encuesta que hicimos junto con la London School y en la que participaron las asociaciones de periodistas científicos de distintos países, respondieron 179 periodistas científicos de 13 países. Y ustedes me dirán, ¿de qué países y en qué proporciones? Bueno, ahí vamos una idea. De esos 179, el 41% venía, ustedes me dirán, lógico, del gigante Brasil. Tiene mucha gente y mucho desarrollo de ciencia. Claro que respondieron mucho, pero no es tan fácil, no tenía que ver con la cantidad de gente. Fíjense que el segundo país es el chiquito Costa Rica y en tercer lugar Colombia. Después tuvimos nosotros el gusto de participar y aportamos un 8% de las respuestas. Chile siguió en el siguiente lugar y Argentina 6%, junto con ustedes, 6% fue México, que no es tanto como uno esperaba, ¿verdad? Pero eso habla de las condiciones de los periodistas científicos, ¿sí? Esas cifras nos dicen más de lo que nos dicen. Luego, Uruguay, otro chiquitito que respondió muy bien, Paraguay, y el resto, el 1%, distribuido en el resto de los países, Ecuador, Perú, en fin, poco aporte en general, pero esas fueron las respuestas a esta encuesta nacional. ¿Y qué nos respondieron? ¿Qué nos permitió saber acerca de los periodistas científicos latinoamericanos? Primero, sí, mayoría femenina, como lo estamos viendo en la mayor parte de las profesiones. Las mujeres están ejerciendo la profesión de la comunicación intensamente y el periodismo científico también. Y son jóvenes, tienen menos de 40 años, es decir, yo ya no pertenezco a esa mayoría, tengo muchísimos más años. Y trabajan full time en sus empleos en los que hacen periodismo científico. Muchos, la mayor parte de quienes nos respondieron, están en diarios, revistas y produciendo contenidos para la red. Y tienen pocos años en el área, en menos de 5 años. Además, paradójicamente, no se comunican con sus audiencias, salvo por contactos ocasionales, las cartas, etc. La mayor parte, el 40%, creen que el trabajo es informar. Atención a los nuevos paradigmas de la información. Todavía creemos que la misión es solo informar y un 26% se consideran traductores, no resignificadores, sino traductores de códigos complejos. Les gusta el periodismo científico,
en un 89%, y casi el 100% les dirían a los estudiantes de periodismo sin reserva que se especializaran en periodismo científico. Ahora bien, eso habla de oportunidades, pero estas oportunidades están en medio de enormes desafíos, que también fueron parte de las consultas en esa encuesta. ¿Qué características o cuáles son los principales desafíos en los que se mueven los periodistas científicos latinoamericanos? Bueno, la crisis económica, que además nos pagan, en mi país diríamos 4 reales, 4 luchas. En general estamos subpagados, los periodistas en general y los periodistas científicos en particular. Pero la crisis ha cerrado medios, sobre todo medios tradicionales. Estoy hablando de periódicos, de revistas y en algunos casos de emisoras de radio, lo que cierra las oportunidades de empleo, y también a la hora de cerrar las secciones, cierran primero la sección de ciencia que la de deportes, indudablemente. Luego, cada vez hay nuevos medios, pero para escribir, para trabajar en esos nuevos medios hay que entrenarse, hay que tener capacitación, hay que entrenarse, y eso significa tiempo. Los usuarios de esos nuevos medios y de todos los medios en general cada vez están más formados y exigen más. Pero, paradójicamente, las grandes mayorías del mundo, no solo latinoamericanas, están poco formadas en ciencia y, sin embargo, se les consulta permanentemente para ejercer y tomar decisiones en las que no necesariamente tienen suficiente información y requieren tenerla. Hay además pocos espacios de formación académica y hay mucha ciencia y tecnología a gran velocidad que va avanzando. Entonces, conocer mejor al periodista científico latinoamericano, que era nuestra intención, nos condujo además, como Red Iberoamericana, a tratar de, poníamos, que están mejor puntuados por los asistentes, el manejo de las fuentes, las controversias, cómo trabajar con controversias, cuando no se ponen de acuerdo los investigadores, cómo se trabaja ese tema, las entrevistas, cómo hacer las mejores preguntas, los temas de salud. Por razones obvias, nuestros países tienen graves problemas y dificultades para resolverlos. Y algo que aquí se ha dicho, las tensiones entre periodistas y científicos, que forman parte de nuestra vida cotidiana y con eso tenemos que aprender a vivir. Pero además les preguntábamos qué necesitaban saber de lo que nosotros le habíamos propuesto, y surgieron otras demandas. Por ejemplo, más información sobre medio ambiente, obvio, pero sobre ciencias sociales, cosa que nos llamó mucho la atención. Sobre nuevas tecnologías, desde luego el manejo de las redes, el buen uso de internet para buscar información confiable, y nos pedían prácticas, no conferencias, prácticas, talleres. Bueno, entonces nos cambiamos de la propuesta original, que era ponencias más conceptuales, nos fuimos a los talleres, el debate, los ejercicios. Claro que eso siempre depende de las posibilidades de los sitios a los que íbamos a dictar los talleres y de la infraestructura, que es muy cambiante, desde Bolivia, Colombia, El Salvador, Venezuela, en fin, había con situaciones distintas y atendimos a esas situaciones. Nos dejaron un poco asombrados la demanda de información sobre ciencias sociales, porque uno podría creer que el periodista es egresado de una facultad de ciencias sociales, y en Venezuela y en otros países de humanidades. Deberían manejar esos métodos, no los manejan, no los conocen y quieren saber más sobre eso. Al mismo tiempo, sobre métodos de investigación, pero no querían que les explicáramos estadística ni nada de eso. Lo que querían era cómo sé yo usar los métodos para entender si la información que me están dando los investigadores realmente es válida. ¿Cómo uso el método para saber que no me mienten o que no me manejan o que no me engañan o que lo estoy diciendo bien? Es decir, era un conocimiento mucho más práctico. Aprendimos lecciones, y esas lecciones ¿para qué nos sirven en general? Bueno, para plantearnos cómo deberían ser los criterios de formación para periodistas que están en ejercicio y que tienen necesidades concretas. Esto no sustituye las opciones de formación de maestrías, diplomados, especializaciones, pero resuelve problemas concretos y ayuda a ¿qué cosa? A mejorar la calidad de la cobertura. Entonces, ¿qué nos planteamos? Bueno, existe la oportunidad, puesto que hay necesidad de los periodistas
de hacer más capacitación, y además entendimos que en todos los países en los que hicimos vínculos con las universidades, la gente sí quería formación, las universidades estaban interesadas, y lo que había era que crear la plataforma idónea para que esta actualización, esta formación continua se mantuviera. ¿Qué otra cosa entendimos? Que los científicos también quieren comunicar y quieren hacerlo bien. Entonces hay que crear oportunidades de formación también para los científicos, para que se vuelvan divulgadores o para que le pierdan el miedo a los periodistas. Todos los que somos periodistas científicos de larga data sabemos lo difícil que puede ser la interacción con los científicos. Bueno, eso se mejora simplemente entrando en contacto y conociéndose no solamente en lo humano, sino también en lo profesional. Mejora, y en la medida en que se creen esas oportunidades, será mejor también. Y usar todas las posibilidades para compartir información, tanto las presenciales como las virtuales, no excluyentes, sino complementarias. Porque las tecnologías abren caminos, permiten ciertamente la autoformación, que es el signo de este tiempo, pero el encuentro personal, la posibilidad de intercambiar cara a cara presencialmente, no debe ser desechado. Entonces, aprovechar esto, ¿a qué nos ayudará? ¿O qué es lo que pretendemos que nos permite escalar? A los grandes retos, los retos que en efecto nos muestra la formación del periodista científico. Agregar calidad a la cobertura de ciencia, agregar calidad porque todas las investigaciones demuestran que hay mucho margen de mejora, entonces debemos acordarlo. Pero además hay que incrementar el espacio, la cobertura y el espacio que se da a los temas sobre ciencia, no solamente en los medios tradicionales, sino también en los nuevos medios. Hay mucho por investigar en este sentido, pero parece que los blogs y las redes sociales están abriendo una posibilidad interesante de compartir ciencia. Y una de las formas de trabajar también es, más que crear la fuente científica, es partir del enfoque científico. Es decir, que una persona que esté trabajando sobre deportes pueda partir de la perspectiva de ciencia para hacer un mejor trabajo. Y además de eso, empezar a contar lo que pasa en nuestros países y en nuestro continente. Siempre le damos mayor espacio a la ciencia que se hace en los países hegemónicos. Y esto es que tenemos que estar alejados de lo que ellos dicen. No, pero tenemos que poner las cosas en su lugar. Lo que nos interesa a los periodistas de ciencia y a las comunidades de nuestros países probablemente se relacione más en Venezuela. Las situaciones de salud y de ciencia probablemente tengan más que ver con lo que hace la gente de Brasil o la gente de México que con lo que hace, no sé, probablemente Suecia. Entonces, poner en su lugar la información, las noticias sobre ciencia de todas partes, diversidad, no una mayoría volcada a repetir lo que dicen las agencias de noticias, que en el fondo es lo que se hace, sino abrir el espacio y el campo para la información que viene de todas partes y particularmente también de nuestros países que tienen realidades semejantes. De modo que armar el rompecabezas de la formación del periodista científico es algo que nos involucra a todos, en distintos espacios y sobre todo con las voces de los periodistas diciendo lo que necesitan saber y trabajando para hacerlo, ¿vale? Porque no es que estemos en sitios aislados. Muchísimas gracias a ustedes. Mi Twitter para que nos mantengamos en contacto. Gracias. Cianela nos acaba de obsequiar 3 minutos y medio más para preguntas al final. Para no perderlos, entonces paso el micrófono a Eduardo Quijano del ITESO. Muchísimas gracias. El primero es el agradecimiento profundo a CONACYT por esta iniciativa, por la invitación. Yo muy contento de regresar a la tierra de mis padres, una región y un estado donde se ha dicho ya
existen proyectos científicos de alto calado para el país y bueno, también el lugar donde mi abuela me enseñó a entender el valor de las 16 plantas que tengo de olor, que tengo sembradas en mi jardín y con el que el puchero me queda más sabroso. Muy bien, que eso es un asunto bastante técnico y científico que he podido ir viendo las densidades de, por ejemplo, el emirto, una planta que se conoce poco pero que aquí en Mérida se da muy bien, una flor muy bonita. A mí lo que me interesa desde el proyecto formativo de la Maestría en Comunicación de la Ciencia y la Cultura del ITESO es compartir. Me parece que estos espacios y el compartir tiene un primer supuesto, que uno está cierto de que es insuficiente lo que ha hecho, de que tiene que seguir preguntándose, de que no es, con toda la experiencia que tiene, no es suficiente lo que ha logrado y necesita compartirlo para que aquello se retroalimente. Entonces, lo que les voy a compartir son básicamente algún tipo de estrategias académicas, de criterios, de pautas y métodos que sustentan el proyecto de formación profesional de maestría en el ITESO, con la idea de que pues nos ayuden después a través de sus preguntas a saber si vamos por el camino correcto. Nosotros nos alienta a saber, aquí hay más de un ejemplo que por pudor no lo hago, que son egresadas de nuestra maestría y que pues nos alientan a pensar que vamos bien, pero sería bueno tener sus comentarios. Nosotros lo primero que hacemos es esa idea que por ahí salió y que me parece sustancial, desestabilizar la idea de periodista científico. Y no me voy a meter muy hondo en eso, pero ya se hablaba de una orfandad, y esta orfandad, periodista deportivo, no saben escribir, pero son periodistas deportivos. Pero la primera cosa es desestabilizar eso y colocar la tarea de la comunicación pública de la ciencia. Y esa es una idea que nos parece sustancial para quienes, no siendo periodistas, quieren formarse, tener una formación avanzada en este campo. Entonces, ese es el primer asunto. ¿Cómo lo hacemos? A través de aproximaciones tanto teóricas como empíricas. Creo que necesito meter en este momento algo que a veces da terror, pero que alguien me dijo alguna vez que no hay nada más práctico que una buena teoría. Bueno, esas teorías, reconocimiento crítico y análisis de lenguajes, de plataformas y medios, ya no son tan nuevos, un aviso, a través de los cuales se reconfigura, representa y recontextualiza socialmente el conocimiento científico y tecnológico. Es un asunto que no está ahí y que lo agarramos, sino que es dinámico. Nosotros buscamos generar, pero también aplicar conocimientos específicos orientados ¿a qué? A políticas, a sistemas, a instituciones, a actores y procesos de producción y distribución de discursos relacionados con el quehacer científico y tecnológico. Pero también contribuir, como ya se mencionaba en la presentación del doctor Franco, a la planificación y administración del proceso social de recepción y apropiación de la estratégica, de las que ya nos mostraban un buen acercamiento, reciente acercamiento del campo de actuación de este periodista, un campo de actuación que es dinámico, un campo de actuación con múltiples fronteras, plataformas, géneros, y que además supone algo tan importante como lo que estoy diciendo, que es la identificación de este subsuelo subyacente a las condiciones en las que se opera. Entonces, de este rastreo, nosotros proponemos algunas maneras de irlo solucionando. ¿Desde dónde? Desde el convencimiento de que el periodismo en nuestras sociedades cumple fundamentalmente un rol social, alimentar el debate público sobre agendas, divulgar respuestas a problemas específicos, problemas que cada vez más, y de acuerdo con Roger Craig,
surgen del cambio tecnológico, la ruptura de los órdenes sociales tradicionales, la urbanización y la sociedad de masas, la racionalización burocrática, también aquí hay que meter el asunto de los presupuestos, y más recientemente la fragmentación cultural posmoderna y la globalización. En simple, los periodistas tienen a los ciudadanos como referente. Son los ciudadanos quienes requieren informaciones actuales, fiables y comprensibles. Todo lo cual, para un proyecto formativo como el nuestro, implica mirada cercana, tareas puntuales de revisión y sistematización de datos sobre aquellos problemas más urgentes en la sociedad de la que participa. Bien lo ha expresado el periodista Pierre Fayad, que dice que servir a este objetivo casi patriótico, lo más adecuado en el largo plazo es ser crítico e independiente en una sociedad democrática en lo cual no habla una sola voz. Por supuesto que este mapeo nos ha dado como resultado que en estos espacios de actuación se intersectan y compiten intereses ligados a fuerzas sociales, económicas y políticas involucrados en los procesos de producción de información, por supuesto. Creo que a la base de todo esto, y es un asunto que a veces ignora quien habla desde el periodismo, es que no hay un análisis crítico, autocrítico de esta nueva, esa sí es nueva, ecología mediática como la interfaz articuladora de las relaciones sociales. Es decir, eso es lo que ha cambiado fundamentalmente, ¿sí? No necesariamente y solo las nuevas competencias que se les piden, la transformación brutal es justamente de esa ecología mediática desde la función que tienen en la sociedad actualmente, es decir, como factor cultural y de poder. Voy terminando. Nuestra perspectiva de estudio es una perspectiva sociocultural, así la hemos entendido. Creemos que esta perspectiva incluye la posibilidad de que desde muy diversos campos disciplinares puedan existir comunicadores, no solo egresados de facultades de comunicación o periodismo, sino también desde otros ámbitos disciplinares puedan acercarse a la comunicación pública de la ciencia. Por supuesto, adquiriendo habilidades metodológicas y teóricas necesarias para interpretar y analizar procesos sociales, así como para dar sentido y evaluar propuestas de comunicación. Creo yo que una parte importante del proyecto formativo nuestro está vertebrado por dos elementos. Uno, el proyecto de investigación de los estudiantes, un proyecto de investigación propio, articulado fundamentalmente a 3 líneas, de las cuales una de las más importantes, por supuesto, es la comunicación pública de la ciencia, hay otras, implica la posibilidad de que esta construcción de este proyecto de investigación, situado y contextualizado, lo vincule con prácticas, con agentes, con estructuras puntuales que le van a permitir no solo, digamos, dinamismos de reconocimiento del problema, sino formas de entenderlo y difundirlo. Voy a poner un par de casos. Una de las situaciones más complicadas para realizar este proyecto es el desarrollo, un desarrollo que probablemente es el desafío mayor que tenemos en las universidades, es el desarrollo de las facultades críticas en una sociedad que está, digamos, con unas tendencias a la normalización y a la complacencia. Esa es la más, es decir, que los estudiantes aprendan a seleccionar y evaluar la validez de la creciente información disponible y simultáneamente la emergencia de nuevas formas de procesamiento y divulgación mediante lo que ya sabemos, convergencia de lenguajes, plataformas y pantallas. Por supuesto, no son menores las responsabilidades éticas
y el posicionamiento político que conllevan la desaparición o transformación de rutinas productivas al interior de los medios y modelos distintos de entendimiento del periodismo y sobre todo de la comunicación, cuando se conoce este cambio de paradigma de lo lineal a lo poslineal. Hay que también entender que un proceso tan acotado, nuestra maestría dura 2 años curriculares y tienen 6 meses más para la publicación de su proyecto de investigación, de su tesis, pues esto es un asunto que implica también el otro eje, y este eje son proyectos de vinculación con actores y sectores estratégicos de la población a través de propuestas puntuales, nosotros les llamamos seminarios de profundización, y voy a poner 3 ejemplos de los más recientes que hemos tenido para instituciones, asociaciones civiles y comunidades. A través de esta los estudiantes acumulan conocimiento, uno para describir y atender comunicacionalmente diversas problemáticas. Por ejemplo, la de un centro de investigación, CONACYT, necesitado de reconocer y posicionarse con los usuarios del conocimiento que produce. Se hizo un programa de comunicación. La de una asociación que desea crear conciencia sobre la preservación de un bosque urbano. Se hicieron varias campañas. La de una comunidad que desea visibilizar la afectación a su memoria colectiva, su historia, sus personajes, porque está a punto de desaparecer. Y para esto se hicieron varias inserciones en periódicos locales que compraron la iniciativa política, que asumieron, se responsabilizaron de ese dinamismo político que implicaba ese conocimiento, a pesar de que habían dictámenes técnicos y científicos que no avalaban la decisión de sepultar este pueblo. Bueno, decía que iba a terminar. Me parece que pudiéramos sintetizar cuáles son los elementos constitutivos de un perfil, si no ideal, viable, posible, urgente, del comunicador que trabaja en el espacio de la comunicación científica. 1, capacidad para mirar el mundo, pensar y preguntarse, interés para vincular mediante la investigación y la sistematización analítica de información, problemáticas articuladas al proceso de desarrollo de la cultura científica. 2, un enfoque profesional ético, atento a la contingencia y contextualizado, que le permita el adecuado equilibrio entre la utilización de esquemas de producción eficientes, recursos creativos y la imaginación sociológica para vincularlo con audiencias activas, móviles, la audiencia como un grupo social orgánico y reflexivo. Y 3, práctica intelectual crítica independiente que interviene en el mundo sin redentorismos, pero tampoco a través de la banalización del conocimiento. El periodismo no es más, pero tampoco menos que otras prácticas sociales, con indispensable responsabilidad ética y apuesta política. En síntesis, plantea los desafíos y esfuerzos, en este caso de nuestro posgrado, para constituirse en un ámbito estratégico de articulación productiva entre las necesidades colectivas y el ensanchamiento del espacio público. María Edith Escalón Portilla, periodista, reciente egresada de nuestro posgrado, hace un par de semanas recibió aquí cerca, en Campeche, sé que aquí en Yucatán no es apropiado hablar de campechanos, recibió el premio a la mejor tesis de maestría por el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación, CONEI 2013, con el proyecto titulado Reconfiguración de saberes locales en interfaces de conocimiento, el caso de científicos y pescadores en Alvarado, Veracruz, México. El puro título evidencia lo que he estado hablando en los 13 minutos que llevo. Termino con las palabras de esta estudiante, con la que concluye su
proyecto, su tesis de maestría. Dice María Edith: basta pensar, por ejemplo, que Veracruz es el estado mexicano con la población más vulnerable a la elevación del nivel del mar, según los escenarios científicos del cambio climático. Centrar la investigación en realidades más próximas puede, en el mejor de los casos, reenfocar la agenda académica y generar argumentos para cuestionar las estrategias y políticas públicas o institucionales que dilapidan recursos humanos y económicos en iniciativas inútiles. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. A continuación, Jorge Israel Hernández. Les recuerdo, él es coordinador ejecutivo de la maestría en Periodismo y Asuntos Públicos del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CID. Gracias, Javier. Buenas tardes nuevamente a todas y todos. Me voy a permitir poner un cronómetro personal para no invadir el tiempo de los demás y ser prudente con el uso del mismo. Con una certeza quizá, pero hay que verbalizar las obviedades para dimensionarlas en su justa dimensión. Sin duda el periodismo de ciencia está invisibilizado. Basta con hojear diarios y encontrarnos con que las secciones de ciencia de existir son secciones semanales, ocasionales, disminuidas, en las que se gasta poca tinta e invierten pocos recursos. Podemos asegurar que los medios tradicionales, por lo menos convencionales, hacen periodismo científico de manera coyuntural únicamente. El periodismo de ciencia no está en la agenda de los medios, por lo que la presencia en esta agenda de la ciencia, la tecnología y la innovación se encuentra disminuida y tiene impacto solamente en las personas interesadas, que podríamos asegurar son una especie de mineros que requieren descender a profundidades lejanas, picar mucha piedra para encontrar quizá una o dos notas que les permitan regresar a la superficie con una sonrisa, si bien nos van. Del número total de notas en las que la ciencia es protagonista, habría que restar aquellas que hacen referencia a cuestiones presupuestales, por ejemplo, a nombramientos institucionales en espacios dedicados a la ciencia, y en suma, bueno, asegurar que la ciencia pareciera no figurar como uno de los temas prioritarios en la agenda periodística. Se pueden construir listas interminables de razones para explicar este fenómeno, argumentos, en muchos casos pretextos, que van desde la falta de espacio en los medios de comunicación, el imperante predominio de los temas relacionados con la política, quizá malas prácticas en la difusión científica o incluso falsedades, como asegurar que la ciencia resulta poco rentable informativamente hablando o que a las audiencias no les interesa el tema. Insisto que esto último me parece una falsedad, lo podríamos debatir incluso. En días recientes hice un sondeo con colegas periodistas, tengo que reconocer, sin ningún sustento metodológico, pero me pareció importante tocar base con la gente que está en las redacciones, sobre el periodismo científico, y me comentaron que es complicado porque los temas son, cito, áridos. Habría que profundizar por qué dimensionan así los periodistas en activo a los temas vinculados con ciencia. Poco accesibles. Los textos de divulgación científica parecieran estar escritos para no ser entendidos, me comentaban. Vamos a ir discriminando qué de esto es percepción y qué de esto es cierto. Desde esa perspectiva el escenario destila frustración, ¿no? Afortunadamente el vaso también tiene una parte que está medio llena. Espero que no piensen que soy un poco esquizofrénico por mi siguiente parte de la explicación. Me voy a contradecir completamente todo lo que acabo de precisar. Los temas ya están en las planas de los periódicos, en los momentos de mayor rating de radio y televisión. Insisto, esto parece una contradicción, pero no lo es. Lo que falta no es un periodismo de ciencia desde mi punto de vista, sino dotar al periodismo de una perspectiva transversal desde la ciencia. Varios días de la semana, temas que de manera natural tendrían una perspectiva desde la ciencia ocupan las primeras planas de los principales diarios, llenan pláticas en sobremesas, agotan tiempos en programas de debate en radio y televisión, y pongo en la mesa algunos botones de muestra. La reforma energética, que tanto... Desde este punto de vista pareciera que las condiciones están dadas, generamos conocimiento, los temas no están tan alejados de la agenda y sin margen para la duda resulta indispensable invertir en estrategias pedagógicas para el fortalecimiento de competencias de periodistas y profesionales de la comunicación. La solución pareciera tener cierto grado de simpleza, pero no es así. Es
pertinente debatir sobre la formación de periodistas y metodologías de enseñanza, compartir experiencias sobre el uso de herramienta y analizar la utilidad de las nuevas tecnologías y su implementación con fines pedagógicos, pero no podemos hacer esto sin contemplar las condiciones en las que se ejerce el periodismo y lo oportuno que resulta que los espacios de formación nos corresponsabilicemos de estas realidades. La pluralidad de voces y la existencia de medios que permitan la deliberación de los asuntos públicos son condiciones indispensables para que la democracia se constituya como una constante y no como una concesión momentánea. Si contamos con información suficiente sobre lo que ocurre y tenemos instrumentos eficaces para involucrarnos en el debate, entonces nuestra participación política y la exigencia por la rendición de cuentas tenderá a crecer. Estaremos en posibilidad de ejercer la ciudadanía más allá de los supuestos y aspiraciones teóricas. La libertad de expresión, opinión y pensamiento resulta para las sociedades democráticas o con intenciones de serlo un requisito indispensable. El derecho a estar bien informado y a expresar la opinión propia constituye el cimiento de las libertades e impacta en el efectivo goce de los derechos. Periodistas, comunicadores y medios de comunicación juegan un papel fundamental en el andamiaje que hace viable el derecho a la libertad de expresión. Constituyen el ágora contemporánea donde las noticias de la comunidad se ofertan y socializan y es el lugar en el que se les dota de relevancia o se les minimiza. Para que el acceso a la información y la facultad de expresarse libremente sobrevivan en pluralidad, resulta indispensable que los espacios de formación y profesionalización académicos de periodistas seamos corresponsables obligados de su ejercicio. Las personas dedicadas al ejercicio periodístico están llamadas a jugar un papel sustantivo dentro del concierto de las prácticas, la cultura y las instituciones democráticas. Si una mala práctica de este oficio se pervierte o sus ejecutantes no tienen las competencias indispensables para cumplir con su mandato de una manera rigurosa, la democracia padece. Esta reflexión, que para muchas de las personas aquí presentes pudiera parecer una obviedad más en mi explicación, en mi presentación, la verdad es que no encuentra todavía satisfacción en la realidad mexicana, por lo menos. La posibilidad de influir con la opinión propia en el debate público es por lo menos inequitativa. Varias razones configuran esta realidad: el manejo irresponsable de la información, el rumor como producto, los compromisos y complicidades políticas, los intereses que se colocan por encima de las aspiraciones democráticas y una serie de factores que, todos aquí hemos visto, padecido, leído o por lo menos imaginado. A esta lista de factores que impactan negativamente en el ejercicio periodístico tenemos que agregar deficiencias en el ejecutante del oficio. Muy poco esfuerzo se ha invertido en México para la formación de periodistas. La preparación académica de este gremio es deficiente, mientras que la sociedad y sus problemas son cada vez más complejos. Les invito a hacer un recorrido por las instalaciones, por las redacciones de los principales medios, o de cualquier medio prácticamente, en donde podrán escuchar frases como: el mejor en este oficio es aquel que se forma en la calle. Eso pareciera estar divorciado de la formación académica con rigor y método, me parece. Podemos escuchar también frases como: la capacitación importa cuando lo que se requiere es un periodismo de trinchera. Signifique lo que signifique eso. O frases como, sobre todo de editores o directores de medios: es imposible prescindir de un reportero 2 o 3 mañanas a la semana para que realice un posgrado o una especialización porque perdería la nota. Bueno. O, algo que me parece aún peor, y créanme que lo he escuchado, la formación hace de los reporteros periodistas, y esos cobran mucho. Pareciera que pasa, no estoy inventando, en serio. Abonando a esta realidad, nos encontramos con que los periodistas necesitan atravesar por un largo recorrido de vivencias para ser considerados con respeto por sus pares. El mérito se gana con los años y con una serie de padecimientos propios de las estructuras verticales. No sobra precisar que la estructura jerárquica y por momentos autoritaria dentro de los medios pone sistemáticamente en riesgo a la vocación periodística, sobre todo cuando los intereses empresariales quieren predominar. Hoy por hoy, ser periodista en México implica ejercer un oficio desde una posición disminuida, una vocación menospreciada y, por si fuera poco, vivir bajo amenaza, incluso de muerte, ¿no? Reporteros, redactores, editores, fotógrafos, cartonistas y toda esta larga lista de cargos que son la columna vertebral del quehacer noticioso padecen a la fecha de un oficio mal pagado, que sufre de baja reputación social y que regularmente se enfrenta a prácticas de corte clasista por parte de sus superiores jerárquicos.
Al momento de hablar de formación, de metodologías de enseñanza, de herramientas que hagan viable la profesionalización de programas, plantas docentes, bibliografías, nuevas tecnologías, nuevos mundos en nuevas realidades virtuales, tenemos que hablar de las condiciones en que los periodistas ejercen su oficio. El legítimo interés en fortalecer las competencias debe estar acompañado por un profundo conocimiento y reconocimiento de las condiciones en que se ejerce el periodismo y de las tendencias en el mundo que permiten, sin necesidad de recurrir a bolitas mágicas o a casandras, saber que el horizonte no es muy prometedor. ¿Qué sentido tiene formar periodistas cuando la tendencia en los medios de comunicación es adelgazar las nóminas? Pregunta. ¿Qué interés puede tener un periodista en especializarse si diariamente debe de cubrir 4 o 5 fuentes distintas y entregar notas por kilo? ¿Qué sentido tiene para un periodista profesionalizarse cuando su prioridad está en tener condiciones laborales dignas? Insisto, no está peleada una realidad con la otra, pero el asunto coyuntural nos obliga a hacernos estas preguntas. Ante la crisis del modelo de negocios tradicional, los dueños de la mayoría de los medios de comunicación aplican estrategias para buscar rentabilidad, recorte de presupuestos destinados a las investigaciones especiales, recorte de personal, búsqueda del escándalo para atraer audiencias, y al apostar por el infoentretenimiento, los medios de comunicación han bajado los estándares de calidad, relajado los músculos de la ética y han olvidado que el periodismo es un servicio, que la información que se difunde debería tener como horizonte el interés público y que entre sus propósitos fundamentales está el ser el contrapeso del poder del Estado. A los condicionamientos del mercado debemos sumar los del entorno. Las y los periodistas en México, insisto, se han convertido en blanco de amenazas, agresiones y violaciones graves a los derechos humanos. La respuesta del andamiaje estatal ha sido insuficiente y la respuesta de los medios de comunicación prácticamente no existe. Universidades, centros de investigación, programas de formación de periodistas, así como todas las personas que cotidianamente procuramos construir un mejor periodismo desde la academia y la docencia, no debemos ser insensibles a la realidad cotidiana de los periodistas. Estos espacios de generación de conocimiento científico que tienen un legítimo interés en crear competencias para un periodismo riguroso y metodológico, además de crear competencias y profesionalizar a periodistas, pueden coadyuvar en el mejoramiento de las condiciones para hacer periodismo con el impacto favorable que esto tendría en el entorno social. El CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, atendiendo esta realidad y entendiendo que los periodistas están llamados a ser agentes de cambio, generó un programa en periodismo, la maestría que tengo el gusto y honor de coordinar, para incidir en el mejoramiento de las condiciones que constituyen a la opinión pública, formando profesionales del periodismo capaces de convertirse, por sus conocimientos, habilidades y herramientas técnicas, en protagonistas de un cambio dentro de los medios de comunicación para la generación de un periodismo moderno, plural, ético y con altos estándares de calidad. En este programa proporcionamos al estudiante, a través de un equilibrio teórico, práctico, elementos que le capacitan para comprender con adecuado nivel de análisis contextos históricos, políticos, sociológicos, económicos, jurídicos, hechos relacionados con la construcción noticiosa cotidiana y con las implicaciones éticas que este ejercicio conlleva. Elementos que en su conjunto dotan al periodista de solvencia intelectual y ética, capacidad de análisis y destrezas prácticas. Periodistas que deben ser reconocidos por su orientación ética, su responsabilidad para con el espacio público y su habilidad para interpretar la actualidad desde una perspectiva temporal y contextual suficientemente amplia. Sin duda son indispensables las asignaturas que de manera específica atienden la cobertura de asuntos científicos, pero los programas de formación de periodistas, en tanto interesados en la divulgación del conocimiento que permite el desarrollo cultural, deben de participar de la alfabetización científica de una manera multidisciplinar y transversal. Esto incluye el aprendizaje de los mejores estándares, criterios profesionales, principios éticos y destrezas técnicas. El reto no es solamente formar periodistas con capacidad de divulgar ciencia, sino periodistas que con mejores condiciones para realizar su oficio y con competencias más profundas sean capaces de analizar la información desde una perspectiva científica con rigor y método. Resulta imperante que los periodistas, los estudiantes de periodismo, la gente que se está profesionalizando en las aulas, adquieran conciencia de que los estudios que realizan tienen una dimensión científica en el aula que deberá traducirse en una dimensión científica en la práctica. La generación de condiciones para que la ciencia, la tecnología y la innovación tengan mayor presencia en la plaza pública debe de ser acompañada por la urgencia de transitar de un modelo autoritario de producción de noticias a un modelo democrático. Esta es una prioridad para el CIDE y su maestría,
y es indispensable que los espacios de formación de periodistas nos involucremos en la configuración de un nuevo ecosistema mediático comprometido con estos valores democráticos. La formación de periodistas debe tomar en cuenta las dimensiones teórico-prácticas en el ámbito pedagógico, pero no debe pasar por alto las consecuencias y el impacto que este oficio tiene en el entorno social y en las condiciones en las que se ejerce. Esta formación trasciende las aplicaciones de los conocimientos periodísticos y permea las estructuras del andamiaje social. Termino, que estoy sobre tiempo. Tender puentes entre la generación de conocimiento científico y su difusión a través del ejercicio periodístico requiere de un compromiso recíproco. Generadores de conocimiento científico, universidades y centros de enseñanza, debemos corresponsabilizarnos y coadyuvar en la generación de mejores condiciones para el ejercicio periodístico. Los periodistas son quienes aseguran que ciertas experiencias sean compartidas por el conjunto de una sociedad. Me parece que es indispensable que abonemos desde nuestro ejercicio para que lo sigan siendo. Muchas gracias. Complace decir que vamos ridículamente bien de tiempo. Nuestra última ponencia se hace a la limón, a 4 manos, a 2 voces. Va a empezar Mónica Genís y Estrella Burgos, ambas vienen de la Divulgación General, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Mónica va a hablar del diplomado en Divulgación de la Ciencia. Estrella va a hablar de un proyecto nuevo, la especialización, y no les digo más porque lo va a decir ella. Mónica. Pues muy buenas tardes, un placer estar con ustedes y un placer de que tengamos la oportunidad de discutir, de analizar y de sacarle mucho provecho a estos 3 días. Empezamos. El diplomado en Divulgación de la Ciencia comenzó... ¿me permites? Gracias. El diplomado en Divulgación de la Ciencia comenzó con el objetivo de formar y profesionalizar a todos los interesados en esta actividad. Ya son 18 generaciones. ¿Ya? Listo. Ahí está. Son ya 18 generaciones las que han pasado por la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Esta dependencia es la que organiza, la que da este diplomado. Pero estos 18 años han sido bastante fructíferos, pero han tenido en el camino bastantes discusiones de qué ofrecer, qué temáticas ofrecer. Esto responde a 2 necesidades, a las que los mismos grupos de interesados en tomar el diplomado requieren, pero sobre todo la evolución de la sociedad. ¿Qué está esperando? ¿Qué le vamos a ofrecer? El tercer punto donde dice su objetivo es brindar herramientas teórico-prácticas. Aquí entre nos debo confesarles que en un inicio esto era mucho más teórico. Este diplomado era mucho más teórico, filosofía de la ciencia, historia de la ciencia, historia de la divulgación de la ciencia. Se daba mucho énfasis a cómo escribir bien un texto de divulgación de la ciencia. Llevamos muy pocos años, yo creo que unos 4 para ser precisos, ya se implementó el módulo de medios. En este módulo de medios ya estamos combinando la parte teórica y la parte práctica. ¿Cuál es la base curricular de este diplomado? Este diplomado sí reflexiona sobre la ciencia, sí reflexiona sobre las metodologías que existen o que hay para divulgar la ciencia, pero hay un tema fundamental, sí es importantísimo cuáles son los temas de frontera respecto a la ciencia. Les subrayé lo que es este asunto de divulgación escrita y medios pasivos porque voy a abundar en ese punto. Es muy importante para los que estamos dispuestos, interesados y apasionados por comunicar la ciencia, conocer cómo funcionan los medios. Cómo funciona radio, cómo funciona tele, cómo funcionan las publicaciones, cómo funciona Internet. ¿Qué pasa con las nuevas tecnologías? Llegó un momento en que Internet se volvió nuestro archivo de todo lo que teníamos en el cajón. Lo efímero se vuelve permanente en Internet. Pero no entendemos que Internet tiene su propio lenguaje, su propia narrativa, y que tenemos que crear espacios, y es la oportunidad que tenemos los comunicadores de ser propositivos y creativos. Estas habilidades para comunicar la ciencia son básicas, creatividad, pero sobre todo escribir bien. Parece trivial,
pero el plantear un proyecto, para quién va dirigido, qué queremos, se vuelve fundamental, y eso el diplomado intenta que quede claro desde un inicio. Hay un módulo más adelante, como dijo Javier, esto está hecho a 4 manos, ese punto lo va a abundar Estrella, porque en estos momentos ella es la que imparte este módulo. En años anteriores el mismo Javier fue el que daba este módulo, y es inolvidable la pregunta constante: ¿y dónde está la ciencia? Cada vez que nos daba este módulo es: chicos, ¿dónde está la ciencia? Cada año se intenta replantear la parte curricular del diplomado, porque cada módulo tiene una evaluación. Es un tema bastante escabroso, porque tiene que ver con percepciones muy personales de los propios alumnos, si es buen profesor o mal profesor, pero lo que sí es verdad es que da la oportunidad de ver qué están esperando y qué estamos ofreciendo los profesores y la dependencia en el diplomado. Según nosotros, ¿qué es lo mínimo que debe saber un periodista de ciencia? Tener una cultura científica, parece obvio, pero ¿cómo funciona la ciencia? Los tiempos de la ciencia, que no siempre van acorde o en paralelo a los tiempos de los medios, y menos del periodista. Y para eso hay 2 módulos, que es el de ciencia contemporánea y el de filosofía de la ciencia. Ahí es donde discutimos esta parte. Pero también el de medios de comunicación, lo que les decía, los tiempos, la narrativa de cada medio, los formatos, ventajas, desventajas, sobre todo el uso de las nuevas tecnologías. Hemos hecho un ejercicio, todavía estamos en esta parte de experimentación, porque es muy poco el tiempo que tenemos para poderle sacar todo el jugo que quisiéramos a este módulo, porque los estudiantes están ávidos de poner en práctica lo aprendido, y desgraciadamente no es tan fácil. Aún estamos replanteando este módulo, estamos tratando de que sea lo más acorde a las necesidades de los mismos estudiantes. Estamos dándole mucho más énfasis a las nuevas tecnologías, prácticamente lo que son los medios audiovisuales, los estamos llevando a internet, que puedan ellos experimentar y subirlo. Quiero comentarles que al final del diplomado, casi la graduación, es que presenten un proyecto y que discutan con otras generaciones anteriores cómo ha sido su experiencia en el diplomado. Fue un número apabullante el de 500 egresados, pero ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? Eso es muy interesante, cómo ellos mismos se presentan al final de este diplomado, y les comentan a los chicos que están a punto de terminar cuál ha sido su experiencia. Yo creo que considero que este diplomado, yo egresé de este mismo, ha sido sumamente rico, pero a veces, y hay que ser también autocríticos, nos ha rebasado la misma evolución de la sociedad. ¿Qué está esperando? ¿Qué le estamos dando? ¿Y cómo se lo estamos dando? No solo qué, sino cómo. Y parece fundamental tener que dar un paso adelante, y de ese paso que estamos esperando dar en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia se nos va a platicar Estrella, aunque antes de pasar a eso les va a platicar un poco más, va a abundar un poco más sobre el módulo de periodismo, que es el tema de nuestro interés en este seminario. Estrella Burgos. Gracias, Javier. Bueno, yo siento que estoy así aquí como de contrabando, pero de veras sí se suponía que estaba, aunque no aparezca yo en el programa para esto. Les voy a platicar, como dice Mónica, primero del módulo. Es un módulo cortito, son solamente 15 horas, pero ya cuando llegan conmigo ya vieron casi todo lo que Mónica les platicó. Entonces ya tienen bastantes nociones de cómo funciona la ciencia, de las teorías principales de la ciencia contemporánea, en fin. Algo que es importante mencionar es que en el diplomado tenemos tanto alumnos que vienen de carreras de ciencia como del área de comunicación. A veces predominan unos, a veces otros, a veces es una mezcla, y eso es un reto tremendo, porque somos el mismo, ¿no? Los mismos profesores que enseñamos a todos en la misma aula. Y es interesante, yo creo que hasta valdría la pena hacer alguna investigación al respecto de cómo reaccionan unos y los otros y qué nos dicen.
Lo que yo les pido a los alumnos nada más es que piensen cómo sería hacer un reportaje. Empiezan con un taller, tienen que plantearlo, tienen que pensar en qué público, tienen que pensar cuáles son sus fuentes, tienen que proponer varias maneras de iniciar su reportaje y plantear una estructura. Esto, por ejemplo, muchas veces para los estudiantes que vienen de ciencias es un shock para ellos, ¿no? No les gusta nada que les pida yo este ejercicio. Pero lo hacen y resulta muy interesante. Vemos un poquito de géneros periodísticos, vemos un poquito de fuentes, vemos un poco de los problemas más comunes, ejemplos de cómo se han tratado en los medios ciertos temas, para bien y para mal. Y después yo pongo bastante énfasis en narrativa, en el periodismo de ciencia narrativo, en que ellos tengan elementos para contar bien historias, suponiendo que un día un editor les va a dar espacio suficiente para contar esas historias. Y casi siempre consigo invitar a algún periodista que tenga mucha experiencia en medios masivos y que les dé una plática de su propia experiencia, que hay varios colegas que me han hecho el favor de ir y hablar con mis alumnos. Y finalmente, bueno, yo lo que hago con ellos es tratar de enamorarlos de la idea de a lo mejor un día dedicarse a hacer periodismo de la ciencia. Porque como es tan introductorio este curso, no creo que se pueda hacer mucho más. Les doy muchos elementos, muchos recursos, sobre todo digitales, en los que ellos pueden seguir. Por ejemplo, el curso de periodismo científico que desarrolló la Federación de Periodistas Científicos, la Federación Mundial, con SciDev, con Science and Development, que tiene este portal magnífico. Hay una versión, por ejemplo, en español de este curso que adaptaron nuestro colega mexicano Horacio Salazar y Lisbeth Fogg de Colombia, y ellos pueden seguirlo si quieren, lo hacen con lo que tiene SciDev en línea de América Latina, y yo creo que es un curso espléndido. Claro que no hay quien los evalúe, ¿no? Eso ya depende de lo que ellos quieran. Y les doy muchas otras cosas de bibliografía, de páginas, en fin, por si quieren seguir. Una es el Open Notebook, que es de los Estados Unidos, que es la historia detrás de la historia de ciencia, y otro es el rastreador científico en español del programa NIGHT de periodismo en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que hace un colega nuestro que acaba de estar en México, Pérez Tupiñán, y que hace crítica de periodismo para que ellos también tengan nociones de cómo se puede evaluar esto y con qué criterios. Y eso es lo que vemos en el diplomado actualmente en este módulo. Ahora, Elaine Reynoso, que es la directora del diplomado, me pidió que les comentara un poco de la especialidad en la que un grupo muy importante de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia ha estado trabajando ya mucho tiempo para desarrollarla. Está ya cerquita de salir. Y les quiero contar, esta especialidad se asienta en este diplomado y en la experiencia del diplomado. Entonces les voy a platicar nada más brevemente cómo está estructurada. Tiene un tronco común que tienen que llevar todos los alumnos, y después hay campos profesionales, algo que se denomina medios, y las prácticas, y voy a abundar un poquito en esto ahora. La especialidad pretende durar casi el doble que el diplomado, 416 horas, va a tener 13 materias, son 3 semestres. Cada materia como tal, como materia, aparte de las prácticas y los seminarios, eso tiene 32 horas. O sea que lo que sería el equivalente del módulo de periodismo científico ahora es el doble. O sea que a mí me pone muy feliz, ¿verdad? Y a todos los que estamos en esto. En el tronco común les doy un ejemplo nada más de algunas materias, porque son muchas, que esperamos que tenga esta especialidad. Es metodologías científicas, formas de trabajar en la ciencia, conceptos científicos básicos, por supuesto bases teóricas y métodos de la comunicación pública de la ciencia, ¿no? Donde ya hay muchísimo trabajo, muchas publicaciones, mucha investigación, un seminario de ciencia contemporánea. Es algunas de las materias que ellos van a llevar en el tronco común, y ya que pasan por ahí, por el tronco común, entonces tienen que elegir un campo profesional, y uno de esos campos es el periodismo científico o periodismo de la ciencia. Los otros, para que estén curiosos, son divulgación de la ciencia, gestión y vinculación, y planeación y evaluación. Entonces, esperemos que todos escojan este campo, ¿no? Muchos. Y tienen otra parte, que es la parte de medios. Aquí se han dividido los medios
saliéndose un poco del ámbito del periodismo científico, sino abarcando más con la idea de la comunicación pública, y los medios serían los museográficos, los audiovisuales y los electrónicos. Entonces ellos van a llevar sus materias, van a tener prácticas profesionales, van a tener prácticas en este tipo de medios, y ellos tienen además que desarrollar un proyecto. Igual que en el diplomado, pero este es un proyecto más grande. Pensamos que la especialización está como entre el diplomado y ya un posgrado, pero creo que está ya más cerca del posgrado que del diplomado dada su estructura. Esperamos poder anunciarla pronto, ya está muy cerquita. Y bueno, yo voy a aprovechar. ¿Cuánto me queda, Javier? 7 minutos, no los voy a tomar todos, no se crean. No, voy a aprovechar también un poco, y por petición de Elaine. Elaine Reynoso no solo es la directora del diplomado, es también la presidenta de nuestra Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica. Y ya en la inauguración Ernesto Márquez les platicó cómo trabajamos el asunto de las divisiones profesionales y qué estamos haciendo en la de periodismo de la ciencia, que me toca coordinar a mí. Y ahora tenemos cosas que pueden ser muy interesantes para todos ustedes. Ya se inició, vamos a hacer una encuesta. En este momento está centrada en periodistas de la Ciudad de México, con intenciones muy semejantes a lo que presentó Asianela, muy semejantes. Queremos saber quiénes son los periodistas científicos que necesitan, en qué condiciones trabajan, cómo conciben su práctica, y de hecho parte de la metodología tiene que ver con la que ellos usaron también, de la parte de la London School of Economics y de Bauer y de todo este grupo. Esta ya se está aplicando y esperamos tener muchos resultados pronto. La idea es el año próximo poder hacerla en todo el país. Todo esto se está haciendo con el apoyo del CONACYT. CONACYT nos dio los recursos para hacer esto. Y hay otro proyecto también. Nosotros queríamos hacer un estudio súper exhaustivo de cómo se cubre la ciencia en los medios masivos en todo el país. Y entonces yo tenía unas ideas, bueno, que vino Javier Cruz y otros colegas y me dijeron, bueno, Estrella, espérate, eso no se puede hacer tan rápido, casi que es para una tesis de doctorado o de 2 doctorados, pero sí queremos hacerlo o empezar a hacerlo el año próximo. Y lo que vamos a hacer este año, en lo que queda del año, vamos a tener una reunión con algunos expertos de México y de otros países para establecer con mucho rigor qué criterios se pueden utilizar para hacer esta evaluación de la cobertura. Este es un proyecto que está encabezando mi colega Javier Cruz, y que también estamos haciendo con el apoyo de CONACYT. Entonces yo creo que con todo esto, el año que viene ya le podemos plantear a CONACYT, que celebro muchísimo que haya tenido la iniciativa de hacer este seminario y que además lo quiera repetir, pero creo que podemos caminar bastante bien desde la División de Periodismo de Ciencia de Somedici. Muchas gracias. Gracias, Estrella. Gracias a